Hermanos y amigos, salud en Cristo para todos. ¿Cómo podemos ser fieles al mensaje que hemos sido llamados a predicar y no encontrar resistencia o causar incomodidad o que alguien se sienta ofendido? Prediquemos con amor, pero con seguridad, con la firmeza de que es el mensaje de Dios. Mejor sería, mi querido amigo, incomodarse ahora y no cuando ya sea demasiado tarde. Es nuestra salvación la que está en juego. La lección 10 está titulada Estados Unidos y Babilonia. El texto para memorizar, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En el estudio anterior analizábamos los engaños de Satanás para los tiempos del fin, cómo ha introducido falsas doctrinas en el mundo cristiano, falsificaciones. El dragón o Satanás y los dos poderes terrenales que juntos perseguirán al pueblo de Dios. Una de esas potencias, la bestia que sube del mar, se describe como la combinación de un leopardo, un oso y un león. El león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, y el leopardo, Grecia. Pero falta aquí otro de esos poderes terrenales, la cuarta bestia que Daniel ve en su visión. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta, sin duda, es Roma, la Roma imperial, ese reino que fue muy fuerte. Pero luego aparece algo que llama la atención del profeta, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué poder es este que surge allí? Recordemos que Roma se divide al final de su historia en 10 reinos, y al salir este cuerno derriba 3 de ellos. Esos cuernos son reinos. Este cuerno saliente no es otro que el poder papal, es la Roma papal. Es la reaparición de esa Roma que dominó durante tantos años y que trajo tanta desolación. Pero esta Roma no está sola. El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta en estos acontecimientos estos poderes que allí se describen como poderes que se alían contra el mal, se alían para el mal. La herida mortal sanada. Al leer Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, encontramos detalles interesantes sobre esta bestia. Dice que sube del mar, es una referencia a que sube dentro de una tierra muy poblada dentro de muchedumbres, que adora al dragón, que habla blasfemias, habla contra Dios. Muchos piensan que este hablar contra Dios es renegar, es maldecir a Dios. Este hablar contra Dios es presentar falsas doctrinas, doctrinas contrarias a la palabra de Dios, que hace guerra contra los santos y los vence, y también que es una autoridad mundial, que está en todo el mundo. Pero es interesante que la profecía dice que su herida, habla de su herida mortal, que una de sus cabezas recibió una herida mortal, pero que su herida fue sanada.
¿Cuándo tuvo cumplimiento esto? La profecía nos presenta que a partir del año 538, en que se posesiona este poder, esta iglesia, tiene 1260 días o años, tomando la interpretación profética de un día por año, en los cuales domina, en los cuales persigue, en los cuales derrama sangre. Es un poder religioso que no ha derramado sangre como ningún otro. Pero dice que para 1798 recibe la herida mortal. La historia nos relata que el ejército francés llevó cautivo al Papa Pío VI, quien murió un año después en cautiverio, y allí recibe la herida mortal. Tal vez en la época muchos pensaban que este poder allí terminaría, pero es interesante notar que su poder le es devuelto, que le es dado hasta un territorio. Recuerden que este es un país, el país más pequeño del mundo, de los más pequeños del mundo. No tiene ni siquiera 1 kilómetro de extensión, pero con una influencia notable en el mundo. El Vaticano tiene embajadores en todo el mundo, tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que ya hablaremos de esto, y es algo que llama la atención. Cuando el Papa hace sus visitas a las diferentes naciones, es recibido como jefe de Estado, pero también se le hace casi que reverencia como a Dios. Esto es algo que llama la atención porque nosotros pensamos muchas veces en poderes, en imperios muy grandes, grandes territorios, mucho armamento, muchos ejércitos, pero aquí tenemos un poder con mucha influencia en el mundo, pero una influencia que no está sustentada por armas ni por extensión de territorio. Hablemos ahora de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con esta primera bestia? Apocalipsis 13, 11 y 12. Apocalipsis 13, 11 y 12 nos habla de esta segunda bestia. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí surge entonces otra bestia con algunas características. Tiene 2 cuernos de cordero y habla como dragón. Esta nación, desde su nacimiento, recuerden ustedes que algo bien interesante, cuando el papado recibe la herida mortal, Estados Unidos apenas estaba en su nacimiento. Fue fundada en 1776 esta nación, y es una nación que desde sus comienzos su bandera ha sido la libertad religiosa, pues sus fundadores huían de persecuciones religiosas. De Estados Unidos han salido miles de credos religiosos, y esta nación por doquier está invadida de toda clase de credos, porque allí hay libertad. Cada uno adora a Dios como quiere, es lo que dice la Constitución americana. Pero dice la Escritura que habla como dragón. Quiere decir esto que esta nación un día se olvidará de su libertad y dictará leyes, se unirá con la primera bestia para imponer leyes que obligarán a los hombres a ir contra Dios. Es interesante esto. Quiero leer un pensamiento del conflicto de los siglos en la página 435 que nos da más luz sobre que esta nación es la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 y 12. Dice: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo?
La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y una sola responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que hoy tiene una influencia poderosa en el mundo y que un día se unirá con esa primera bestia para ayudarle a que su herida mortal sea sanada. Recuerden ustedes que la herida mortal de esta bestia no será completamente sanada hasta que no se le devuelva su poder perseguidor. Y es importante recalcar cómo los últimos papas han sido partícipes de esa sanación de su herida. Juan Pablo II viajó por todo el mundo y dejó cosas muy importantes en cuanto a posicionar la Iglesia como un poder en el mundo. Y estos papas han tenido esas características, han posicionado a este poder de tal manera que su herida casi es sanada. Parece esto imposible, que todas las libertades un día terminen, pero mis hermanos queridos, mis amigos, si la palabra de Dios lo dice, se cumplirá porque escrito está. Recordemos que la cuestión es la adoración. Todo tiene que ver con adoración, formas falsas de adorar o la verdadera adoración que Dios reclama. Nosotros debemos tener esa concepción. ¿A quién nosotros vamos a adorar? ¿A quién adoraremos? Si adoraremos al Señor como Él lo ha pedido, o nos inclinaremos por aquellas cosas que impondrá la falsa religión. Apocalipsis 14, 9 al 11, 16, 2, 19, 20 y 24 nos presentan que esa Babilonia un día sufrirá las consecuencias de haberse rebelado contra el Señor. Las consecuencias de haber llenado el mundo de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Recuerden ustedes que Babilonia significa confusión, tal como en Génesis 11 fue confundida las lenguas de aquellos que construían la torre. Voy a leer Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí hay una sentencia para aquellos que no salgan de Babilonia. Babilonia la grande, Babilonia la ramera, es tal vez una expresión dura, una expresión para muchos irrespetuosa, pero así lo declara la palabra de Dios. Jeremías 51, 6 y 7. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Si comparamos esta mención de Jeremías con Apocalipsis 17, veremos la similitud en esta escritura. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sentada sobre muchas aguas no es otra cosa que las muchedumbres sobre las cuales reina este poder. Cuando el Papa visita los diferentes países, son millones los que se aglomeran para escucharle y para casi que adorarle, porque muchos
luchan por el mejor lugar donde puedan tocar a este personaje y pensar que así están siendo bendecidos. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vino aquí y se refiere a falsas doctrinas. Escuchen. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Qué interesante lo que nos dice allí la palabra de Dios, que se embriaga, que dice Jeremías, ha aturdido a las naciones. Esas falsas doctrinas que son como una embriaguez, que el mundo cree, que el mundo defiende. Y este es lo que describe aquí la palabra de Dios. Que esta mujer también se ha embriagado con la sangre de los mártires. Recuerden ustedes que una persecución de 1260 años, donde millones fueron quemados en las hogueras, muertos a espada, desterrados, fue una cosa terriblemente espantosa. ¿Qué paralelismo encontramos entre las dos iglesias a las cuales se refiere la Biblia? Recuerden que en la Biblia solo habla de 2 iglesias, la iglesia pura del Señor y la iglesia que se ha corrompido. La iglesia pura, Apocalipsis 12, una mujer pura en el cielo, vestida del sol, coronada de 2 estrellas, atacada por el dragón y madre del remanente. Y Apocalipsis 17 describe a una ramera sentada sobre muchas aguas, sobre multitudes, vestida de púrpura y escarlata, adornada con piedras preciosas, una iglesia rica, sustentada por el dragón la cuida, el diablo la cuida, y madre de las rameras. Qué interesante aquí que esta ramera se reproduce, tiene hijas. Dice el texto que es madre de las rameras. ¿Cómo podemos identificar esto? Toda iglesia, y aquí es donde entramos a hablar cosas que tal vez a alguno pueden incomodar. Toda iglesia que rechaza la ley de Dios, toda iglesia que habla sobre la inmortalidad del alma, pertenece a esta Babilonia. Estos son los 2 errores capitales que esta iglesia enseña: la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, el falso día de reposo. Tantos que han salido supuestamente como protestantes, pero siguen haciendo y siguen practicando las cosas que esta Babilonia tiene como la bandera de su doctrina. ¿Cuántos hablan mal de esta iglesia, pero siguen haciendo lo que esta iglesia ha impuesto? ¿Quién cambió el día de reposo? La Iglesia Católica. ¿Quién tiene como bandera el estado de los muertos o la inmortalidad del alma? La Iglesia Católica. Recuerden ustedes que esta embriaguez, mis queridos hermanos y amigos, tiene muchas cosas, no solo estas 2. El bautismo de los bebés, de los niños, la intercesión de María y de los santos, el purgatorio, la adoración de imágenes, la intercesión de los sacerdotes que tienen autoridad para perdonar pecados y cuántas otras cosas. Por eso la Escritura habla de esa embriaguez y cómo el cáliz de la mujer está lleno de abominaciones. Querido amigo, le invito para que usted investigue en la historia
y va a ver que estas cosas no son invención de una iglesia, están en la palabra de Dios, la Biblia testifica de esto. Y es necesario identificarlo, y es necesario que se tomen los correctivos del caso si queremos ser salvos. El Señor hace un llamado, el llamado a salir de Babilonia. Apocalipsis 18, 1 al 4 dice: Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No hay dudas que el Señor, en su infinito amor, llama a salir de este sistema falso y a adoptar la palabra de Dios como fiel y verdadera, a guardar sus mandamientos. Amados, faltan cosas por ocurrir, y debemos decir que aún la marca de la bestia no se ha impuesto, por más que se guarde otro mandamiento diferente al mandamiento de Dios, todavía no es una obligación. Pero un día esto será obligatorio, y allí entonces sí se convertirá el que guarde ese día falso de reposo, quedará marcado por este poder. El Señor nos está llamando a salir. Todavía su gracia se extiende para cada uno de nosotros. No olvidemos que el Satanás se rebeló en el cielo contra la santa ley de Dios y ha logrado que el hombre en la tierra haga lo mismo. Todo aquel que dice, que predica que la ley de Dios está abolida, está siguiendo las insinuaciones de Satanás. Él es el artífice de esta obra destructora. La palabra de Dios lo presenta de tal manera. Mi querido amigo, es necesario tomar las correcciones del caso. Recuerden ustedes que no solo basta con que guardemos unos tantos mandamientos, debemos observar los 10 mandamientos, porque la palabra de Dios dice que si guardáramos 9 y dejáramos uno, cualquiera de ellos, porque podríamos guardar también el sábado al pie de la letra, pero quebrantar otro mandamiento es como si no estuviésemos haciendo nada. Dice la Escritura: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mis queridos hermanos y amigos, aún faltan acontecimientos, cosas que deben suceder. Los acontecimientos finales tendrán una sucesión rápida. El Señor está pronto para venir. Es el llamado a prepararnos, es el llamado a que, mi querido amigo, salir de ese sistema falso, entrar al sistema del Señor, entrar a la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, y este es el mensaje que debemos predicar. Mensaje que está por encima de cualquier consideración humana, mensaje que debemos todos conocer y aceptar. Que Dios nos ayude. Son temas difíciles, son temas que pueden causar, como ya hemos dicho, incomodidad. Alguno puede ofenderse, pero mejor es ofenderse ahora y no perderse. Que Dios nos ayude a comprenderlo, a tener un espíritu de investigación, a comprobarlo por nosotros mismos. Bendición para todos es mi deseo. Amén.